en la Tierra aparecen los primeros organismos unicelulares que eran células procariotas, es decir, que no tenían núcleo, no hay membrana nuclear. Entonces el material genético no estaba tan bien aislado como está en las células que tienen membrana nuclear, que se llaman células eucariotas. Esa es la primera división, gran división de lo que son los organismos unicelulares. Las células procariotas, que son, digamos, organismos más primitivos, que tienen están adaptados se adaptan muy bien a las condiciones que había en aquella época en la Tierra, y después los eucariotas. Bien, las células procariotas también tienen sus orgánulos para poder vivir y para poder duplicarse y para poder crecer y formar especies, ¿no?, de células. Bueno, en la célula eucariota, los orgánulos más importantes para que una célula, digamos, pueda denominarse como tal, en primer lugar es la membrana celular. Es la membrana que envuelve la célula y que la separa de lo que es del medio que la rodea. Estamos hablando de organismos unicelulares. En los organismos pluricelulares estamos formados por multitud de células, que cada célula está especializada en una función dentro de un organismo. Entonces, dentro de la célula tenemos la membrana celular, que es la que hace que una célula esté definida. Después hay el núcleo, que es donde está contenido el material genético, que es lo que después esa célula va a transmitir a sus hijas, a sus descendientes. Y después hay otro tipo de orgánulos que sirven para que la célula viva. Y los más importantes son las mitocondrias, o una de las más importantes, que son las mitocondrias, que son esto, ¿vale? Esto es el órgano que sirve para que la célula transforme la energía en funcionamiento, digamos. La mitocondria lo que hace es coge la glucosa, los lípidos y las proteínas y las puede transformar en una sustancia que se llama ATP, adenosín trifosfato. Y eso es lo que hace que se pongan en marcha los mecanismos de la vida, o sea, los mecanismos de crecimiento, de movimiento y todo. Es la respiración. Digamos que hasta ahí llegan los nutrientes y el ATP es lo que transforma, digamos, la materia inerte en movimiento, en crecimiento. Y después está el resto de las organelas de la célula, y otro de los más importantes en cuanto a la transmisión de la información son los ribosomas. ¿Por qué? Porque ahora después lo veremos un poquito con más detalle. Es decir, la información que está contenida en el núcleo tiene que salir para empezar a construir orgánulos, moverse la célula, aumentar o sea, entonces esa información está contenida en el ADN, es leída, o sea, el ADN, ahora lo veremos, es una especie de cinta larga que tiene en medio las bases que están unidas entre sí y tienen una secuencia. Según la secuencia, pues esa cinta que está unida, viene una enzima, que es una polimerasa, y la separa. Entonces vienen otras moléculas de ARN que leen la información y la sacan. Y eso se llama ARN mensajero. Esa información va aquí, a los ribosomas. Y los ribosomas
con la información que lleva el ARN del ADN, forman las proteínas. Esa es digamos, la secuencia de cómo se construyen las proteínas que forman todo lo que es el organismo vivo. Esas proteínas después van a hacer desde, por ejemplo, los tubos de los vasos, hasta van a hacer todo, el cristalino, las neuronas, o sea, las proteínas van a construir y van a hacer más grandes las células que ya están. Entonces, simplemente es cuando las células son más jóvenes, que están recién nacidas del óvulo, son células pluripotentes. ¿Por qué? Porque pueden derivar a cualquier tipo de célula. Y después, poco a poco, conforme se van haciendo, van especializándose, cada una se va especializando en lo que lleva escrito en su ADN. Una se van a especializar en hueso, otra en diente, otra en neurona. Pero en un organismo, sí, ¿todas las células tienen el mismo ADN? Sí, todas. ¿Y cómo se especializan? Porque todas las células no son iguales. Vale. Hay infinidad de La especialización la llevan en el ADN. Es decir, conforme se van, digamos, separando y se van especializando, se van situando en sus sitios. Pero todo eso lo lleva escrito el ADN en el núcleo. Pero el ADN siempre se divide, sí, y es el mismo. Sí, sí, siempre es el mismo. O sea, lo que hay en el núcleo es lo mismo en todas las células. Exactamente. En todas las células de un organismo vivo, todas las células tienen el mismo ADN. Por eso, el CSI, cuando cogen una celulita de la boca, enseguida dicen, esta es de fulano, como si fuera una huella, como si fuera un código de barras. Claro, todo esto, fijaros que lo más sorprendente de todo, por lo menos para mí, es que todo esto sale por azar. Es decir, porque hace muchos millones de años se dieron la situación en las que empezaron a unirse componentes y se formó un organismo unicelular que poco a poco se fue dividiendo y se fue multiplicando. Y conforme fue esto adelantándose, pues entonces se han ido diversificando y haciendo ya pues lo que explicaba Marichu el otro día, ¿no? Pues van los organismos dividiéndose en especies, en árboles filogenéticos, y se van especializando hasta los animales y las plantas que conocemos hoy. Es decir, en el ADN, por sí, continuar con la pregunta del compañero, de Tony, en el ADN, digamos, está incluida no solamente lo que tiene que hacer la célula, sí, sino lo que van a hacer todas las células hijas de esa célula. Sí. Sí. La formación de tejidos, sí, dónde van a ir sí, los tejidos, sí, la secuencia en la que se van a producir toda la generación sí, celular posterior, sí, está incluida. Es decir, no solamente la célula, sino toda la generación celular. Exacto. ¿Por qué? Pues porque el ADN, cuando empieza, o sea, en un nuevo ADN, digamos, lo que hace es, digamos que ilumina o sea, se iluminan todos los genes, la primera célula, y después se van apagando, y los genes poco a poco se van inutilizando para... es una imagen, no es exactamente así, pero que digamos que todos los genes están activos cuando la célula acaba de ser... se juntan el espermatozoide y el óvulo, y después poco a poco los genes se van apagando, y solo van especializándose en la línea en que cada célula está programada para que se especialice, para que un organismo pluricelular, cuando nazca, esté, digamos, entero y hábil para vivir, y que después pueda tener descendencia, que esa es la definición de especie, claro. Pero una cosa, en un principio estas células son indiferenciadas, es decir, que no tienen, y es lo que se llama las células souche, células madre, Sí. que de aquí sí se puede congelar, luego se puede
Bueno, se puede, teóricamente sí. teóricamente Sí. pueden servir para reemplazar cualquier órgano, para hacer Sí. reparaciones en cualquier órgano. Sí, sí. ¿Es esto? Sí, Vale. más o menos. Y ese azar que hizo que eso Sí. se formara así, Sí. ¿no podría hacer que se formara de otra forma? Sí, claro. Por eso cuando hay alguna alteración cromosómica, pues vemos que hay personas o hay animales que nacen y mueren enseguida porque no son viables, por ejemplo, pero hay personas o animales que nacen extraños o diferentes y sí que pueden vivir. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen enfermedades hereditarias que, por ejemplo, la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad de la sangre que se transmite por las señoras y la sufren los hombres. Es decir, es una alteración de la coagulación que la familia, digamos, real española, pues tiene una parte de esta enfermedad y se transmite a través de las mujeres. No, pero la célula necesita el oxígeno Sí, principalmente, sí, ¿no? sí. ¿Y si se formara una célula que necesitase el nitrógeno o el...? Sí. Bueno, de hecho, ¿O el hidrógeno? las primeras células procariotas en la Tierra no había oxígeno. Estaba así. Sin embargo, nacieron seres vivos. ¿Mm? Y vivían en esa atmósfera de, digamos, que no tenía oxígeno. El oxígeno se formó mucho después. Y lo que pasa con las mitocondrias es que se cree que eran células procariotas, que fueron fagocitadas por las eucariotas. Y dentro, ellas son las que fabrican la energía. Por eso es ADN diferente. Sí. Y lo que leí por ahí, precisamente con el hombre con Cavalli Fosa, es que fueron parásitos primero. Exacto. Sí. Parasitaron Porque se da en otro tipo también de células, pero la teoría, la hipótesis es que las mitocondrias fueron organismos diferentes que se metieron dentro de las células eucariotas y que les viene bien a las dos células. A ellas porque están en un entorno rico de nutrientes, a las mitocondrias, y a la célula le viene bien porque le proporciona la energía que necesita para vivir. Bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a repetir lo que estamos repitiendo lo del otro día y vamos a darle un poquito más de ánimo a la cosa. Vale. Lo que hemos dicho, ¿no? En biología celular y citología, al núcleo celular, parte central de la célula rodeada de una membrana propia llamada membrana nuclear, el ácido desoxirribonucleico, donde se encuentran codificados los genes. Vale, esto es lo que hemos dicho ya. Las células eucariotas tienen un núcleo que tiene una membrana nuclear. ¿Vale? Después, el núcleo celular es un orgánulo que se encuentra en el centro de las células eucariotas. Contiene la mayor parte del material genético organizado como ADN para formar los cromosomas. Ahora veremos los cromosomas. El ADN es lo que forma los cromosomas. El conjunto de genes de esos cromosomas se denomina genoma nuclear, que es diferente del genoma de las mitocondrias. La función del núcleo es mantener la integridad de esos genes, es decir, la información que contienen para transmitirla y para formar las células nuevas, y controlar las actividades de la célula, regulando la expresión genética, es decir, regulando la información que va a suministrar a sus células hijas. Por eso, la célula, digamos, madre, tiene toda la información entera y conforme se van subdividiendo las células, van ocupando su lugar dentro del organismo pluricelular. Por ello se dice que el núcleo es el centro de control de la célula. Mirad, esto es una fotografía real. Esto no. El cuadro más bonito. Esto. Estos son células que tienen una tinción, el microscopio electrónico, y se ve el núcleo. Y aquí está la célula empezando a dividirse. ¿Vale?
Mirad, esta situación del ADN dentro del núcleo es con la célula en reposo. Es decir, el ADN es como una especie de cinta muy larga y está por ahí. Cuando la célula empieza a querer dividirse, entonces es cuando se agrupa en los cromosomas. ¿Vale? El ADN es el ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos y algunos virus. Hay virus que son ADN y hay otros virus que son ARN, ¿vale? Y es el responsable de su transmisión hereditaria. La función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de la información. Es decir, que esa información se vaya transmitiendo a sus células hijas exactamente la misma información. No cambia. Muchas veces el ADN es comparado con un plano o una receta, o un código, ya que tiene las instrucciones necesarias para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN. Como hemos visto, el ARN es el que coge la información del ADN, lo saca fuera del núcleo y va a los ribosomas, y en los ribosomas empiezan a juntarse ahí los aminoácidos, que son, digamos, las partes más pequeñas de la proteína, y se van juntando. Y entonces de los aminoácidos sale una proteína. Por ejemplo, puede ser una proteína que forme parte de la membrana nuclear, de la membrana celular, o forme parte, por ejemplo, de un anticuerpo, o de muchas cosas. Todo el cuerpo está lleno de proteínas, y proteínas muy complejas. O una proteína que forme parte de la coagulación de la sangre, o una proteína que forme parte de muchas células diferentes. Los segmentos de ADN que llevan esta información genética son los llamados genes. ¿Veis? Aquí una cosa es el ADN, que es lo que forma, digamos, el que tiene la información, y después la información que lleva el ADN, la mínima, digamos, la parte mínima de información funcional que lleva el ADN se llama gen. Pero las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales o toman parte en la regulación del uso de esta información genética. Como veis, esto quiere decir que el ADN sirve no solo para fabricar las proteínas en ese momento, sino que sirve también para ver qué proteínas va a fabricar y cuáles ya va a dejar de fabricar. ¿Por qué? Porque cada vez se especializa en una cosa. Es decir, las células de la piel fabricarán células de piel, las células, digamos, de la sangre fabrican células de sangre, etc. Excepto, hay dos tipos de células que nacemos con las mismas células, con el máximo número de células, que son las células nerviosas, del sistema nervioso central, y las células miocárdicas. Son, digamos, esas dos no se regeneran, no aumentan el número de células. Pueden aumentar el grosor. Por ejemplo, con el entrenamiento tú puedes tener un corazón más fuerte, pero no aumenta el número de células cardíacas, sino que con el entrenamiento, pues, las células cardíacas están mejor preparadas para el ejercicio. Y si se produce una lesión, por ejemplo, en los demás tejidos, ¿sí se puede regenerar? Sí, pero no, en el nervioso no. En el nervioso no. Por ejemplo, en el nervioso lo que sí que se puede es aumentar las conexiones entre células que han muerto. Por ejemplo, cuando nosotros nacemos, en el mismo momento empiezan ya a morir neuronas. Después, si hay, a lo largo de la vida se van muriendo por el uso, vamos. Después, si hay una lesión nerviosa, si hay una lesión neurológica, las células que mueren no vuelven a regenerarse, sino lo que sí, a base de cuidados, etcétera, etcétera, lo que sí que se puede es regenerar las conexiones neuronales, de forma que grupos de células que funcionan bien o medianamente bien pueden conectar con neuronas que funcionan bien también en otro lado y establecer nuevas conexiones.
Mirad, esto es una estructura del ADN. Como veis, esto es una estructura digamos, de polisacáridos, que es lo que mantiene las bases. Las bases están unidas y la información es la secuencia. O sea, hay 4 bases, ¿vale? ¿Qué son las bases, Juan? Las bases son pues unas moléculas que sirven para son las que están enganchadas en la cinta y entonces su secuencia es la que da una información u otra. Es decir, Sí, por eso decía lo del código de barra. Como un código. exactamente. Si la secuencia cambia, entonces la información que se ofrece es otra diferente. Pasa que en vez de ser un binario, tiene 4 elementos. Exacto, son 4 elementos. Entonces, cuando esto se parte, viene el ARN, copia de aquí y saca fuera del núcleo y va al ribosoma y el ribosoma empieza a fabricar proteínas con esta información. Es como si fuera un molde. El ARN viene aquí, copia el molde, lo saca fuera, como si fuera una máquina, una fábrica. Lo saca fuera, coge el molde y lo pone ahí y vienen los aminoácidos y se pegan en filas, ¿no? Y entonces sale la proteína. Rosa, aquí. Bien, cuando la célula va a dividirse, entonces forma los cromosomas. Es decir, el ADN se pliega y forma esto, y después es esto lo que se divide. Ahora lo veremos. Mirad, esta definición, por eso la he escrito aquí. La secuencia de ADN que constituye la unidad fundamental física y funcional de la herencia se denomina genes, ¿vale? Las secuencias de ADN. Las secuencias es conforme están ordenados. Fijaros que una pequeña variación puede alterar completamente la información y lo que salga de ahí ya no tiene nada que ver. Las secuencias de ADN y la unidad fundamental física de la herencia se denominan genes. Cada gen contiene una parte que se transcribe al ARN y otra que se encarga de definir cuándo y dónde deben expresarse. La información contenida en los genes se emplea para generar ARN y proteínas, que son los componentes básicos de la célula, los ladrillos que se utilizan para la construcción de órganos celulares, entre otras funciones, proteínas y de todo lo que es la construcción de la célula. Cuando la célula empieza a engordar, entonces se ponen los cromosomas, el núcleo se divide y la célula se divide en 2 células completamente iguales y genéticamente iguales. ¿Veis? Esto es los cromosomas normales de una persona normal. Hay 23 pares de cromosomas. Bien, el ADN, como hemos dicho antes, lo vuelvo a repetir. El ARN mensajero copia la información del ADN y transmite la información genética almacenada en el ADN mediante el proceso conocido como transcripción. Secuencias específicas de ADN son copiadas en forma de ARN mensajero que transporta el mensaje contenido en el ADN a los sitios de síntesis proteicas que son los ribosomas. ¿Vale? Repetir. Y esta es la secuencia. La secuencia es ADN nuclear, se hace la transcripción al ARN mensajero, el ARN mensajero sale del núcleo a través de unos poros que tiene la membrana nuclear y después allí se forma el ARN de transferencia y el ARN ribosomial, que es donde se sintetizan las proteínas, ¿vale? Entonces tenemos 3 tipos de ARN y un tipo de ADN nada más, pero todo sirve para lo mismo, es decir, la información nace de la información genética del ADN y para formar los órganos de las células, las membranas, para el funcionamiento, y el ADN además guarda la información y conforme va especializándose en la célula, conforme va creciendo, pues el ADN va marcando su especialización hacia una célula, hacia un tipo de célula u otra.
Todo eso ocurre dentro de la propia célula, ¿no? Sí, sí, sí. Esto Todavía no se ha dividido ni ha ocurrido nada aún. Nada. Entonces, mirad, esto es un esquema de cómo puede ser este proceso, que es la transcripción del ADN a la ARN. Como veis, aquí están las bases que están pegadas a esta estructura, digamos que como si fueran una doble hélice, y entonces las bases se van mirando unas a otras. Solo hay 4 bases. Fijaros que con 4, fijaos ahí la cantidad de información que la naturaleza ha sacado. Esto es asombroso. Yo cada vez que lo leo, porque todo esto es casual. O sea, que todo es casual. Pero entonces el ADN es como si fuera una fibra doble, Sí. y el ARN sencilla. Sí, Y sí. el ADN viene y pesca. Sí, lee Ah, y va montando todo su ¿Las lee, estructura. pero se las lleva o...? No, las copia. él sale. O sea, él copia y sale. Vale. Y después allí fuera es cuando forma la proteína. ¿Vale? ¿Veis? Esto es también lo mismo, el flujo de la información genética. Estamos la replicación del ADN y después ya la formación del ARN mensajero y la síntesis proteica. ¿Vale? En el ribosoma. Bien, ahora las mitocondrias. Que eso nos está gustando. Esto que sea alguien que se ha colado ahí dentro, así filogenéticamente, resulta que hace muchos millones de años viene un bicho, se cuela dentro de una célula eucariota y dice, ¡ay, qué bicho está aquí! Y la célula dice, ¡uy, qué fuerza tengo ahora que tengo energía! Dice, son orgánulos encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular, la respiración. Actúan, por tanto, como centrales energéticas de la célula y sintetizan ATP, adenosín trifosfato, a expensas de los carburantes metabólicos. Es decir, las mitocondrias cogen glucosa principalmente, ácidos grasos y algunos aminoácidos y lo transforman en energía. ¿Para qué? Para tener fuerza para construir membranas, para construir proteínas, para crecer, incluso para moverse. Hay células que, por ejemplo, las células musculares, para contraer el músculo necesitas energía. Bueno, esto voy a leerlo simplemente para no liarme. Hace unos 1500 millones de años, una célula procariota, de las que no tenían núcleo, capaz de obtener energía de los nutrientes orgánicos empleando el oxígeno molecular como oxidante, se fusionó en un momento de la evolución con otra célula procariota o eucariota, o sea, indiferente, o con núcleo o sin núcleo, al ser fagocizada sin ser inmediatamente digerida, un fenómeno frecuentemente observado. De esta manera se produjo una simbiosis permanente entre ambos tipos de seres. La procariota fagocitada proporcionaba energía, especialmente en forma de ATP, a la célula hospedadora, y la célula ofrecía un medio estable y rico en nutrientes a la otra. Este mutuo beneficio hizo que la célula invasora llegara a formar parte del organismo mayor, acabando por convertirse en parte de ella, la mitocondria. Otro factor que apoya esta teoría es que las bacterias y las mitocondrias tienen mucho en común, tales como el tamaño, la estructura, componentes de su membrana y la forma en que producen la energía. Por eso, la teoría cobra fuerza cuando comparas una mitocondria con una bacteria, que se parecen mucho. Bueno, por lo menos algunas bacterias. Esta hipótesis tiene... Esto es una hipótesis, cuidado, esto no... Así como el ADN y todo esto es ciencia, eso sí que está demostrado en los años 50 y pico del siglo pasado, pues esto es una hipótesis. Tiene entre sus fundamentos la evidencia de que las mitocondrias poseen su propio ADN y están recubiertas por su propia membrana. Otra evidencia que sostiene esta hipótesis es que el código genético del ADN mitocondrial no suele ser el mismo que el código genético del ADN nuclear. Es decir, la mitocondria tiene un ADN diferente del núcleo, independiente de la célula. Tradicionalmente se ha considerado que el ADN mitocondrial humano
se hereda solo por vía materna, ¿vale? Según esta concepción, cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, penetra el núcleo y su cola junto con sus mitocondrias y el núcleo y su cola junto con sus mitocondrias son destruidas en el óvulo materno. Su cola, perdón. Por lo tanto, en el desarrollo del cigoto, el cigoto es la célula, digamos, el huevo, que es el nuevo, cuando entra el óvulo, digamos que el óvulo es como esta habitación y el espermatozoide sería pues como esto, muy pequeñito. Entonces entra dentro, la cola se le queda fuera con sus mitocondrias y dentro se encuentra con una habitación grande, confortable, calentita y con unas mitocondrias que le dan una energía, ya está. Por tanto, en el desarrollo del nuevo ser, del nuevo huevo, solo intervendrán las mitocondrias contenidas en el óvulo. Entonces, ahora ya pasaremos esta semana dos referencias bibliográficas de dos artículos de divulgación, uno del País y otro de otra revista, hablando sobre el ADN mitocondrial en la población europea. ¿Por qué? Ahora os explico. Ahora vamos a hablar de la mitosis, pero un momentito vamos a hablar solo del ADN mitocondrial. Según unos estudios de un genetista que se llama Sykes, él dice, o sea, resulta que según los estudios que se han hecho en el ADN mitocondrial de toda la población humana, resulta que todos somos africanos, ¿vale? De África salieron 3 madres que fueron las que extendieron a lo largo del mundo toda la raza humana, En Europa han permanecido 7 ADNs mitocondriales, o sea que somos hijos de 7 madres. Y ya podemos ponernos como queramos, que somos hijos de 7 madres. Es que yo, mi minoría, no sé qué, nada, todo mentira. Lo siento. Genéticamente somos hijos de 7 señoras. Todos los europeos, excepto unos lapones que hay por ahí arriba que nadie conoce y que están ellos por ahí. Pero incluso los vascos, los catalanes, los aragoneses... Pero ¿qué llamamos europeo? Por ejemplo, con la mezcla que hay en España, ¿no? Que somos medio árabes, medio judíos, ¿no? ¿A qué llamamos europeos en ese sentido? A los habitantes de Europa de hoy. Sí. Independientemente de que haya mezcla con razas asiáticas... Sí. ¿Y en Asia? ¿En Asia? En Asia es que... Eran otras madres. Son otros. Extraterrestre, ¿eh? Pero vamos, lo más importante, 150.000 años, 3 ADNs mitocondriales de África. Y de ahí sale para todo el mundo. Aquí se mezclan y... Vamos a ver, el ADN mitocondrial tiene una ventaja para ser estudiado, y es que muta muy poco, ¿vale? Entonces, se supone que se ha estudiado que hay una mutación cada 10.000 años. Entonces, si tú coges un ADN mitocondrial que ha mutado 3 veces, es que la señora que originó hace 30.000 años. 10.000 años por cada mutación. Entonces tienen bastante claro el origen y la datación de cada ADN mitocondrial. ¿Las mutaciones quedan en la secuencia? Sí, sí. O sea, cuando muta, entonces queda. Y como han calculado que las mutaciones se realizan cada 10.000 años, pues entonces, si por ejemplo cogen un ADN mitocondrial, lo estudian y ven que tiene 4 mutaciones, pues 40.000 años. Hace que esa señora empezó a engendrar los descendientes. Vale. Bueno, esto lo podemos profundizar un poquito más. Yo mandaré a Jorge esos dos artículos, uno que es de una
del país del año 2000, y otro de otra revista que no me acuerdo ahora, que son de este señor y que, bueno... Una duda que me ha creado esto. Las mitocondrias, ¿El qué? las mitocondrias se reproducen por el ADN del núcleo de la célula, ¿no? No se reproducen por el ADN... ¿De la célula no? No, sino por su Por su propio propio ADN. ADN, sí. Entonces, ahora vamos a ver la mitosis. Todo esto es que, como está en el capítulo del libro, pues tendremos que ir... Yo creo que es mejor, lo hemos hablado Jorge y yo antes, que es mejor que veamos los conceptos de lo que es cada cosa y después ya podemos leer el capítulo un poquito con más desahogo. Pues bien, ¿qué es la mitosis? La mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que precede inmediatamente a la división de la célula, consistente en el reparto equitativo del material hereditario característico. Es decir, una célula, tenemos una célula de la piel o de cualquier cosa, de la parte del cuerpo. Entonces, la célula va poquito a poco, va madurando y de repente tiene que dividirse porque ya está muy gorda. Hipotéticamente. Es decir, ya está madura para dividirse. Entonces, la forma de reproducirse la célula es dividiéndose. Esa división se llama mitosis. ¿Vale? Este tipo de división ocurre en las células y normalmente concluye con la formación de dos núcleos separados, seguido de la separación del citoplasma, para formar dos células hijas. ¿Vale? Las dos células tienen el mismo material genético. Aquí no cambia. Es decir, una célula se divide en dos y son idénticas. Tienen todo igual. La mitosis completa, que produce células genéticamente idénticas, es el fundamento del crecimiento, de la reparación de los tejidos y de la reproducción asexual. Asexual, ¿vale? O sea, las células, el cuerpo, estás tú tal, ¡ay! Pues me he hecho una herida. Van células, se dividen, reparan la herida y después crece otra vez la piel y como si ahí no hubiese pasado nada. Pues bien, todo eso se produce a base de reproducción asexual. Las células se van dividiendo y van taponando las heridas, o van creciendo los vasos, o los niños cuando van creciendo, pues van creciendo los huesos, van creciendo... Mirad, esto es un esquema de la mitosis. Esto es una célula diploide. Diploide quiere decir que tiene, digamos, dos informaciones. Una información duplicada. Esto está en reposo. Aquí es cuando va a dividirse, entonces se forman los cromosomas y se forman las dos patitas de cada cromosoma. Después aquí se rompe, digamos, el núcleo y se van hacia los nucleolos, que son otros órganos de la célula, las dos partes del ADN del núcleo. Y entonces ya se divide por aquí y quedan dos células exactamente igual que esta. ¿Vale? Como un clon. Como un clon, sí. Fijaros bien en la mitosis, que no es lo mismo que esto, que es meiosis. La meiosis es la otra, voy a leerlo y así después, la otra forma de división del material genético de un núcleo se denomina meiosis. Y es un proceso que, aunque comparte mecanismos con la mitosis, no debe confundirse con ella, ya que es propio de la división celular de los gametos, es decir, de las células sexuales, de lo que después va a ser un óvulo y después va a ser un espermatozoide. Eso se llaman gametos, ¿vale? Entonces, producen células genéticamente distintas, no son iguales, varían. Y, combinada con la fecundación, es el fundamento de la reproducción sexual y la variabilidad genética. Es decir, por mucho que se parezcan los hijos de uno, nunca son idénticos a ti, sino que cambian. Y ahora veremos que no es exactamente que le vamos a mandar la mitad de uno y la mitad del otro. Eso no es así.
ahora lo veremos. Y esto no es una hipótesis, ni es una leyenda, ni es ciencia. La célula originaria del ovario tiene 46 cromosomas, es decir, 23 pares, como hemos visto antes. La célula originaria del espermatozoide tiene lo mismo. La suma de los dos supondría una célula de 92 cromosomas. Eso no puede ser. Para que eso no suceda, se produce la meiosis, que es un proceso de reducción cromosómica, ¿vale? Cada gameto tiene 23 cromosomas y el huevo, el cigoto resultante, tendrá 46, que es una persona normal, ¿vale? No podemos pasarle toda la carga genética de uno y de otro, porque si no ya sería otra cosa. Bien. Ocurre en células germinales, células que al dividirse originan gametos o esporas en las plantas. Consta de 2 divisiones sucesivas y se producen cambios celulares con movimientos en los cromosomas. Ahora veremos lo de los movimientos, que eso es más importante de lo que parece. Durante la primera división meiótica ocurre el intercruzamiento genético, que es fuente de variaciones genéticas en las células resultantes. Es decir, cuando se hace la primera, o sea, la meiosis son 2 divisiones. En la primera división se intercruzan los cromosomas. Y entonces la célula resultante es diferente, así como en la mitosis la célula hija es igual que la madre, es un clon, en este caso no. En este caso ha habido ahí un intercruzamiento que misteriosamente ni es del padre ni es de la madre. Es que ahí se cruza el material genético y sale una cosa nueva, que es parecida, pero que no es igual. Bien, este intercruzamiento supone que la célula modifica su material genético, ya que las secuencias básicas cambian de posición. Así, caracteres que aparecían en las células originales no aparecerán en las células resultantes. Pueden aparecer cosas nuevas que no estaban en la célula anterior, o pueden desaparecer cosas y desaparecer cosas que había. Los ladrillos siguen siendo los mismos, pero se combinan de otra manera. De otra manera. Pero son los mismos ladrillos. Sí. Vale. Sí. Siempre son las bases. Adenosina, citosina y uracina. Al finalizar la meiosis se forman 4 nuevas células con el número de cromosomas reducido a la mitad y variabilidad genética. Así, el óvulo tendrá 23 cromosomas y el espermatozoide 23, que al unirse formarán un huevo de 46 cromosomas. ¿Vale? Vamos a ver si... Mirad, esto es un pequeño esquemita que más o menos... Mirad, esto es una mitosis normal, que es célula diploide, es decir, que tiene el doble de la carga genética. Se hacen cromosomas, se dividen los cromosomas para arriba, para abajo y sale una célula otra vez diploide. Vale. Ahora, aquí tenemos una célula igual, diploide. Aquí tenemos que se dividen los cromosomas, pero aquí se entrecruzan entre ellos. Aquí, ¿veis? El material genético se mezcla y sale una célula con material genético y material genético. Y después estas se dividen a su vez en esta, que ya es una célula haploide, es decir, que tiene la mitad de la carga genética. Haploide, por eso se llama haploide. El mecanismo, lo más importante es de dónde partimos y a dónde llegamos. Y que en medio está esto, que es lo que produce la variabilidad en el resultado. Ese sobrecruzamiento, digamos, cuando dices que la célula es diploide, digamos, tiene duplicado el material genético, sí, sí. Porque una parte, digamos, está duplicado, pero ¿por qué? ¿Qué es eso? ¿De dónde viene ese material duplicado? Ese material genético es el mismo material que se duplica aquí, en la célula normal. Cuando se duplica, el material se duplica. Entonces, sí. Eso se llama... Hace una copia de sí mismo. Sí. No, pero ya viene duplicado. Sí. Sí. Ya partimos de que, de que son 46, 23 pares. Sí. Ya partimos de que son 46. Esos se llaman... Pero cada par son idénticos, esos pares, o pertenecen uno a la herencia del padre y otro a la herencia de la madre. Todavía aún no hay padre. No, vamos a ver. Es que el kit está aquí.
Entonces, imaginamos que esta es la herencia del padre de una célula normal y esta de la madre, ¿vale? Pero no es así, porque esta célula ha tenido en su origen un entrecruzamiento. Luego, el material genético que tiene es origen padre y madre, pero no es exactamente igual. Ya viene mezclado. Exactamente, ¿eh? Entonces, cuando llegan aquí, se dividen en cromosomas y aquí se entrecruzan. Entonces, los cromosomas que salen de aquí, de esta célula, son hijas del padre y de la madre de uno de los progenitores. Y estas células son las que se van a mezclar con el otro. ¿Vale? O sea, estos no son las del padre y la madre. El padre y la madre de uno de los progenitores. De uno. Y por otro lado tenemos el otro que vendrán y aquí se fecundará. En la mitosis lo que se separan son dos cromosomas. Sí. Y en la meiosis, que hay dos divisiones celulares, sí. en una se separan dos cromosomas Y y en el otro, que son los que se entrecruzan, y en la otra división se separan, ¿cómo se llama eso? La mitad del cromosoma, ¿cómo se llama? La cromática. Sí, la cromática. ¿En qué fase es la división de la cromática? ¿En la segunda? Sí, en la segunda, en la meiosis 2. Es que a mí me parece que la diferencia fundamental es que en la mitosis, que es cómo se reproducen las células no sexuales, se parte de una célula, ahí es diploide, pero en la célula en realidad es de 46 cromosomas. De una célula de 46 cromosomas salen dos de 46 cromosomas y en la meiosis de una célula de 46 cromosomas salen 4 células de 23. De 23. Esa es la diferencia, porque si tuvieran 46, claro, la carga genética al unirse con la otra sería muy alta. El doble. Claro, aquí hemos puesto ahí 46 con 46. Entonces, la mitad del que parte. Ahí es lo mismo del que parte y ahí la mitad del que parte sería el... Y a ver si el cruzamiento que es aleatorio también. El entrecruzamiento sí. Coger una parte de... Sí, aquí. Esto es muy importante que lo sepamos porque para explicar que la herencia genética de padres a hijos no es exacta, sino que se produce una mezcla de información genética antes de que salga un gameto adulto, digamos, un gameto listo para reproducirse. Marvin Harris nos mete en toda esta, aunque somos de letras, nos mete en toda la historia esta, porque yo creo que es necesario que comprender que todo esto es muy azaroso, es debido a que no hay una ley divina, una predestinación o no sé, que después con todo lo que viene detrás de la historia del hombre y todo lo demás, la antropología nace aquí, en realidad, o sea, nace en el lodo. El hecho de que los cromosomas se distribuyan independientemente durante la meiosis es un principio básico de la genética, ¿vale? Pero esto podemos repetirlo 20 millones de veces porque es fundamental. La distribución independiente significa que la información hereditaria se transmite con independencia de la información que porten los demás cromosomas. O sea, que porten los cromosomas del padre o de la madre. La distribución independiente significa que la información hereditaria se transmite con independencia de la información que porten los demás cromosomas. Aunque la mitad de nuestros cromosomas proceden de nuestro padre y la otra de nuestra madre, no hay garantía alguna de que una cuarta parte proceda de nuestros abuelos. Y no es probable que una octava parte exactamente proceda de cada uno de nuestros bisabuelos. En virtud del entrecruzamiento. ¿Vale? O sea, una cosa es cómo se heredan las propiedades y otra cómo se heredan los genes. Las propiedades, la herencia, está claro, porque tú vas al registro
y te dicen, esto es de tu padre y esto es tuyo. Pero no... Puede ser que en los cruzamientos es donde se produce la selección genética. ¿Puede ser que sea así? No. Bueno, digamos se altera la información. Que eso vaya bien para el futuro, ya lo veremos. Es decir, si ese entrecruzamiento te hace un ser que se adapta bien a lo que vas a vivir, en el medio que vas a vivir, pues entonces, lógicamente, te vendrá bien. Pero si ese entrecruzamiento te hace débil, o te hace extraño, o te hace lo que sea, pues entonces no va a ir muy bien para el futuro de tu especie. O sea, de tu... ¿Hasta cuántas generaciones se hereda? Por ejemplo, yo puedo tener algo de mi tatarabuelo, que no sé ni quién era, o del padre de mi tatarabuelo. Según la genética, poco. Poco, pero ¿algo? Algo. Pero por ejemplo, los cromosomas, si todos mis antecedentes son de pelo negro, puede aparecer pelo rubio si no hay una modificación genética. Si no hay una modificación. O sea, si al final es un gen de los que puede aparecer. ¿Por qué? Ahora después lo veremos. Con las leyes de Mendel y todo eso. Porque hay rasgos genéticos que son recesivos, que están ocultos. Entonces tú los transmites, pero no los manifiestas. No, sí, pero en un momento determinado los he tenido. O sea, he tenido algún antecedente con ese carácter, ¿no? Pues, ¿no? Sí, claro. Y yo te digo, si no lo he tenido, puede aparecer. O sea, en los cromosomas hay... El caso hipotético que nunca lo hubieras tenido. Vamos a ver, en los cromosomas, en cada bastón de los últimos, hay una información sobre, por ejemplo, el color del pelo. O hay dos informaciones. ¿Una o dos? No, hay más. Hay más. Por ejemplo, imagínate que el color del pelo fuera solo blanco-negro. Vale. Entonces, tendríamos que ver cuál es el dominante y cuál es el recesivo. Entonces, por ejemplo, blanco sería B mayúscula, B minúscula, y negro N mayúscula, N minúscula. Es decir, que cada carácter tiene varios, una cosa que se llama alelos, es decir, varias posibilidades de manifestarse. Y se manifiestan cuando, por ejemplo, si tú tienes en uno de tus genes un recesivo, por ejemplo, pelo blanco, y el dominante es negro, pero el negro no se te manifiesta porque en ese momento tú no se manifiesta. Por ejemplo, es que lo veremos después, yo lo explicaré mejor, ya lo verás. Es que tenemos que mezclar posibilidades, como los guisantes, igual. Pero ahora, vale, aunque la mitad de nuestros cromosomas procede de nuestro padre y la otra de nuestra madre, no hay garantía alguna de que una cuarta parte proceda de nuestros abuelos, y no es probable que una octava parte exactamente proceda de cada uno de nuestros bisabuelos. ¿Vale? Esto es un párrafo ya del texto. Es muy probable que algunos de los 64 antepasados directos de la sexta generación ascendiente no hayan aportado ningún cromosoma a nuestros 23 pares. Esto debería tener un efecto moderador en las personas que se deleitan en hacer remontar sus raíces más allá de la cuarta generación hasta la realeza, los primeros pobladores u otros dignatarios. Mira, Marvin Harris ahí como entra diciendo, pero ¿qué estáis hablando? Sí, pero claro, lo contrario sí que está. O sea, que nuestros 23 pares sí que pertenecen a uno de esos 64, o a todos. Sí, pero que prácticamente tienes poco que ver, digamos, ¿no? La situación sería incluso más lúgubre para estos genealogistas si no fuera por el hecho de que los cromosomas homólogos intercambian segmentos entre sí. Este se llama el entrecruzamiento y se produce justo antes de la división reduccional, en el momento de que los 23 pares de cromosomas se alinean en el centro de la célula.
que es lo que hemos visto en la meiosis. ¿Veis? Aquí esta imagen la he cogido también del libro, porque me parece muy ilustrativa. De repente se van a duplicar y un trozo de un par de cromosomas pues se entrecruza con el otro y entonces ya no es la célula que nace después. No es... Esas mayúsculas y minúsculas de lo que... Sí, ahora lo veremos. Mirad, esto también es importante. ¿Qué es genotipo y qué es fenotipo? El genotipo se refiere a la información genética que posee un organismo, en particular en forma de ADN. Es decir, el genotipo es toda la carga genética, toda la información que nosotros llevamos en nuestros genes. Todo. Incluso la piel negra, la piel blanca, el color de los ojos, el color tal. Vale. El genotipo, junto con factores ambientales que actúan sobre el ADN, determina las características del organismo, es decir, su fenotipo. Es decir, el fenotipo es lo que nosotros se manifiesta de nuestra genética. El genotipo es la información que llevamos genética dentro, pero que no se manifiesta. Y el fenotipo es lo que nuestro aspecto exterior, digamos, lo que se ha manifestado de toda la información genética que nosotros llevamos dentro y cómo nos ha modificado al manifestarse. ¿Por qué? Porque hay unas partes de nuestra información que son recesivas, esas se quedan ocultas, y otras que son dominantes, que son las que normalmente se manifiestan. ¿Vale? Entonces, es muy importante entender lo que es genotipo, que es toda la información, toda la carga que nosotros llevamos de nuestros antepasados como raza humana, y lo que es el fenotipo, que es lo que se manifiesta con nosotros. Sí. Yo estoy entendiendo otra cosa. Esos los factores ambientales. Por ejemplo, tú tienes unas características que van a determinar tu altura y tal y eso. Pero luego va a depender del sitio donde nazcas, la alimentación que tengas, serás más alto o menos alto. Eso es lo que va a ser el fenotipo, la relación con el medio. Exactamente. La genética relacionada con el medio. Sí, exacto. Pero hay partes del... ¿Con que sea recesivo dominante? Sí, del genotipo que no se van a manifestar nunca, ni aunque cambien el ambiente, ni aunque comas más o menos, tal. Pero el fenotipo, del genotipo que se manifiesta, el medio ambiente sí que puede modificar tu aspecto, incluso no solo tu aspecto físico, sino también tu carácter o cosas así. Bien, toda la información contenida en los cromosomas se conoce como genotipo. Sin embargo, dicha información puede o no manifestarse en el individuo. El fenotipo se refiere a la expresión del genotipo más la influencia del medio. Es lo que has dicho. Muy bien. Voy a nombrar lo que es el locus. El locus es que el texto habla de esto, del locus. Es una posición fija en un cromosoma como la posición de un gen o de un marcador. Eso quiere decir que en un locus podemos tener, y ahí se mete la información, por ejemplo, un locus puede ser el color de los ojos, o la estatura, o el color del pelo, o la forma de las uñas, o sea, cada locus es el sitio donde se estimula, digamos, la información, es donde se va a recibir la información. Una variante de la secuencia de ADN en un determinado locus se llama alelo. Alelo quiere decir, por ejemplo, tenemos en el locus color de pelo, que es lo que estábamos hablando. Entonces, un alelo sería pelo blanco, otro alelo sería pelo negro, otro alelo sería pelo castaño, otro alelo sería pelo rizado, otro pelo liso, etc. Es decir, en un locus puede caber la información de diferente, un aspecto de nuestro aspecto exterior, según la información que reciba, pues se va a manifestar en una forma del pelo determinada. ¿Vale?
La lista ordenada de locus conocidos para un genoma particular se denomina mapa genético. ¿Vale? O sea, tenemos el sitio donde se va a manifestar la información que entre genéticamente, se llama locus. Ese, entonces, depende del gen dominante que entre ahí y que haga que esa información se manifieste en pelo blanco, pelo negro, piel blanca, piel negra, etcétera, etcétera, eso se llama locus. Y las diferentes posibilidades que hay de información para ese locus se llaman alelos. El alelo es lo que cambia, por ejemplo, cambia ojos azules, ojos negros, pelo liso, pelo rizado, etc. Y después, la lista ordenada de locus es conocidos para un genoma particular, se denomina mapa genético. Hay una foto que se ve, hay una foto de microscopía electrónica, me parece que es que no sé si está, que se ve el cromosoma y salen como unas barras, está barrado, o sea, como muchas franjas que corresponderían, digamos, a cada locus, a los genes o a cada genoma, yo que sé, del color del pelo, del tipo de piel, de todo eso en franjitas, y de hecho los genetistas saben el sitio donde está. La pregunta iba porque lo que yo, al menos, estoy teniendo dificultad en entender es la relación entre gen, cromosoma, ADN y genoma. Es decir, como los cuatro conceptos, que qué es parte de qué, ahí es donde me estoy perdiendo un poco. La parte más pequeña es el ADN, que es lo que forma todo, ¿vale? Después, la segunda parte más pequeña es el gen. Es como una pelota de ADN. El gen, digamos, es la parte mínima que modifica una cosa. Sí, un carácter. Es un carácter. Define un carácter. Entonces, después está el cromosoma. El cromosoma es el ADN enrollado para dividirse la célula, ¿vale? O sea, en reposo no existen cromosomas. Cuando la célula no va a dividirse, el ADN está filamentoso dentro del núcleo. ¿Y el gen? El gen es una parte de la cinta. Es decir, el ADN es una cinta larga, y forma, o sea, una cinta muy larga que, a pesar de que se enrolla toda, forma el cromosoma y después se divide. Vale, pues un trozo de esa cinta sería un gen, que es lo que modificaría funcionalmente una parte de la información. O sea, y el gen está compuesto por esas bases que dijiste. Exactamente, sí. Esas dos cintas, las bases, eso se abre y ahí se copia la información. Pues la parte mínima del ADN que pueda ofrecer una información, la parte mínima, una información funcional, eso es el gen. La parte más pequeña es el gen. Exactamente. O sea, primero es el ADN. Después, un trozo de ADN forman los genes. Cada trozo es un gen diferente. ¿Vale? Gracias. En la información del ADN de cada uno está también incluida la obsolescencia programada. Sí. Claro que sí. Eso va desde que naces. No hay ningún hombre que haya vivido 200 años. No, ya, pero quiero decir que cada uno tiene un ADN diferente, incluso puede ser que en ese ADN te diga de... Sí. Una tortuga sí vive 200. ¿Qué es lo que te va a fallar? ¿Qué es lo que te, ¿qué es lo que te va a fallar? Claro, ¿De qué te vas a morir? ¿Pero por qué? Porque cuando eres propenso a eso, pero no necesariamente. Pero tú puedes tener, vamos a ver, la información que de las células poco a poco, digamos, se va alterando. O sea, se copia y a peor. Pero eso va dentro desde que naces. O sea, tú te estás programado para un tiempo de vida. Hay personas que viven, y también influye mucho el medio ambiente. Porque personas que están mal alimentadas y malnutridas normalmente
mueren antes. Personas que tienen mayor capacidad, o sea, mayor estrés y peor adaptación al medio, si tienes un medio hostil, te mueres rápidamente. Y la gente que más o menos vive en condiciones decentes de comida, de habitabilidad, de sociedad, etc., pues normalmente suele vivir lo que solemos vivir. Después hay gente que hereda enfermedades, por ejemplo, propensión a tener cáncer. ¿Qué pasa? Que ahora el cáncer está es una enfermedad que es más popular, digamos. ¿Por qué? Porque la gente es más longeva. Entonces, antes normalmente la gente se moría antes de tener un cáncer, y entonces la enfermedad del cáncer no era una enfermedad que preocupara mucho a la sociedad. Preocupaba la peste, preocupaba la gripe, preocupaban las infecciones, la tuberculosis y cosas así. Pero conforme ha ido evolucionando el saber humano, pues la medicina ha ido poniendo, digamos, parches para que la gente pueda vivir pues, un poco más y en mejores condiciones. Bueno, pasamos a la siguiente imagen. Vale, a ver, la diferencia entre homocigoto y heterocigoto. Cuando los genes en el mismo locus, que hemos dicho el sitio donde está la información, tamaño colocal, de un par de cromosomas homólogos contiene exactamente la misma secuencia de tripletes básicos, de eso que hemos visto que sean tripletes básicos, se dice que el individuo es homocigoto para el carácter controlado por ese gen. ¿Vale? Es decir, homocigoto quiere decir que tengo la misma información por parte, imaginemos, por parte del padre y por parte de la madre para ese gen. Para el gen color de ojos, mi padre es ojos negros, mi madre ojos negros, dominante, mi padre igual, entonces ya está, homocigoto, ¿vale? A menudo, sin embargo, los dos genes diferirán ligeramente. Se dice entonces que el individuo es heterocigoto. Los genes variantes localizados en un locus terminado se denominan alelos, que es lo que hemos visto antes. Como la distribución de los cromosomas en las células sexuales se rige por el azar, es posible predecir las proporciones probables con las que dos o más alelos se darán en los hijos de padres y madres cuyos tipos genéticos se conocen. ¿Vale? Ahora lo veremos. La distribución de los cromosomas en las células sexuales se rige por el azar. Claro lo que está diciendo aquí. No se distribuye. Es posible predecir las proporciones probables, pero no que sea exactamente el 25%, el 50%, el 100%. ¿Vale? Estamos hablando de biología. En biología son, igual que en medicina, pues probabilidades. La lección importante de esto consiste en que ningún organismo es un producto de su naturaleza puramente hereditaria, pero tampoco lo es de su experiencia vital en un ambiente dado. Antes bien, todos los individuos son producto de la interacción entre sus genes y el medio ambiente. ¿Vale? Y ahora llegamos a las leyes de Mendel. ¿Por qué? Porque estamos hablando de herencia y de dominancia, de homocigoto, de heterocigoto, etc. Mendel era un hombre que vivió en el siglo XIX y el hombre era, no sé, un estudioso, no sé, pero que, vamos, que estaba muy preocupado con eso de saber por qué los guisantes nacían así, por otra forma. Son el conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia genética. Estamos hablando de herencia genética, de las características de los organismos padres a sus hijos. Estas reglas básicas de herencia constituyen el fundamento de la genética. La genética es una ciencia. O sea, no es así como la medicina, yo lo dudo, pero... Mirad, esto es un esquema de... Mirad, la madre tiene los ojos azules y el padre tiene los ojos marrones. Fijaros, ¿por qué pone aquí A minúscula
y aquí M mayúscula. A minúscula, cuando se pone en genética una letra en minúscula, quiere decir que es un carácter recesivo. Y cuando se pone en mayúscula es dominante. Entonces tenemos aquí las 4 posibilidades clásicas, que son A minúscula con M mayúscula, sale marrón, ¿vale? A minúscula con M mayúscula, marrón. A minúscula con M mayúscula, marrón. Y A minúscula con M mayúscula, marrón, ¿vale? Entonces, el azul de este ojo, en esta generación, no hay. Todos son marrones, ¿vale? Ahora veamos esta nueva situación. Vemos que este ojo, que es marrón, que es de uno de estos, tiene A minúscula, M mayúscula. Tiene M mayúscula, luego se manifiesta marrón. Y aquí, A minúscula, M mayúscula, que también es marrón. Pero si los combinamos entre ellos, vemos 2 M's mayúsculas, marrón. Una A minúscula y una M mayúscula, marrón. Una A minúscula y una M mayúscula, marrón. Y 2 A's minúsculas, azul. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que de 2 ojos marrones han salido 3 marrones y 1 azul. ¿Vale? Básicamente, esa es en la segunda generación. Por eso, por lo que te sale un hijo negro. La ley de Mendel. ¿Sale la segunda generación? Claro, y ahora se lo explicas al padre. Cuando te sale un negro, un negrito. Los 2 blancos y te sale un niño. ¿Y ahora qué hacemos? Empezamos ya con la pistola. Vale, esto es lo mismo. El guisante. El guisante liso y el guisante... ¿Mendel era inglés? ¿Era inglés? No, era alemán, ¿no? Pues es que... Mendel. Porque... Austriaco, sí. Es que los ingleses tienen una obsesión con los guisantes. He comido yo más guisantes en toda mi vida, nada más que en Inglaterra. Bueno, esto es lo mismo. Cuando en el texto me parece que habla de una cosa que se llama cuadrado de Purnet o algo así. Es esto. Cuando lo mismo que hemos hecho con los ojos, pero lo metemos en cuadritos, pues se llama cuadrado de Purnet. Vale. Ahora, una cosa de medicina. Los grupos sanguíneos. Bien. ¿Qué pasa con los grupos sanguíneos? La gente que tiene el grupo A tiene un antígeno A en los hematíes, o sea, en los glóbulos rojos, y en el plasma tiene anticuerpos anti-B. La gente que tiene, o sea, si eres A, tienes los glóbulos rojos A y en el plasma tienes anticuerpos contra la B. Por eso estás vivo, porque si no estarías muerto. ¿Vale? Entonces, en el B pasa lo mismo, en el grupo AB tienes antígenos AB en los glóbulos rojos, pero no tienes ningún anticuerpo en el plasma, y en el grupo sanguíneo 0 no tienes ningún antígeno en los glóbulos rojos y tienes anticuerpos anti-A y anti-B. Por eso es universal. Exactamente. ¿Vale? Entonces, la herencia se llama herencia tipo AB0. Son controlados por un solo gen con 3 alelos. 0, por no poseer los antígenos del A y del B, A y B. El alelo A da tipos A, el B tipos B, el alelo 0 tipo 0 y siendo AB alelos dominantes sobre 0. Así las personas que heredan 2 alelos 0,0 tienen tipo 0. AA o A0 darán lugar a tipos A, BB o B0 dan lugar a tipos B. Las personas AB tienen ambos genotipos debido a que la relación entre los alelos A y B es de codominancia. Esos son los dos organismos. Por tanto, es imposible para un progenitor AB el tener un hijo con tipo 0. ¿Vale?
O sea, que yo no puedo tener un hijo con tipo 0. Si salís con tipo 0 es del putanero. Exacto. Y el niño coge los juguetes y se los pone ahí. Vale. Entonces tenemos. Imaginaros, pues eso, en vez de. Lo hacemos con letras. El padre es AA y la madre es AA, pues grupo A. Está clarísimo. El padre bebé, la madre bebé, grupo B. El padre AA, la madre bebé, grupo AB. Son codominantes. Ahora viene la cosa. El padre AA y la madre es 00, A0, grupo A. ¿Por qué? Porque el grupo A es dominante. ¿Vale? El padre es bebé, la madre es 00, B0, grupo B. Porque la B es el dominante. El padre es 00, la madre es 00, el genotipo 00, grupo 0. ¿Vale? Según esto, el grupo 0 tendría que acabarse, porque los dominantes son los A's y los B's. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la mayoría de las personas no son A's puros ni B's puros, sino que son A0, B0, etc. Y por eso el grupo 0 sigue habiendo muchísimas personas con el grupo 0. ¿Vale? Pero hay menos, ¿no? Hay bastante menos, ¿no? No. Pero la es el dominante, el que más frecuente es el A. Sí. Me suena. No sé exactamente, no me acuerdo. Y los vascos que Vascos son vascos. Que les da la gana. Ellos eligen. ¿Qué quiere decir? Yo soy AB porque me da la gana. Tienen los que quieren. Se pasan a Bilbao. ¿Y cuál es el que puede, todos lo pueden poner a él, pero no puede poner a él? Sí. Es el receptor universal. Donar puede donar todo. El AB es el receptor universal y el 00 donante. Yo soy el receptor La universal. gente que tiene el grupo 0. Vale. Los que no tienen anticuerpos pueden recibir de todo el mundo. El ave. Puede recibir y puede dar. Sin embargo, Solo puede dar a Pero es que el problema de dar no es. no. El problema es recibir. Exactamente. El problema es lo que te pone. Entonces, si tú tienes cero, el grupo 0, RH negativo, se supone que solo recibe 0. Los del A solo pueden recibir A0. cero. El cero es donante y el Exacto. ave es el receptor. Bueno, vamos a seguir un poquito, porque la idea era ver cómo se transmite la información. Contrariamente, ¿seguimos? Sí. Venga, que ya estamos, ya casi al final del capítulo. Contrariamente al erróneo concepto popular, los alelos dominantes no tienden a hacerse más frecuentes en una población con el paso del tiempo. Las frecuencias de los alelos dominantes y recesivos, así como las frecuencias de todos los demás genes, están determinadas por las fuerzas de la evolución, que ahora pasamos a examinar. El término evolución designa el cambio que se produce al pasar de formas o estructuras antiguas a nuevas. La evolución biológica, la transformación de un tipo de organismo en otro, se produce cuando se altera la frecuencia de antiguos o nuevos genes en una población dada. Estamos hablando de aparición de frecuencia, o sea, de aparición de genes. Si un gen se hace más frecuente, entonces, lógicamente, y antes era menos frecuente, lógicamente producirá un cambio en la evolución biológica. Todo proceso que altera la frecuencia de los genes en una población es una fuerza evolutiva.
En general, los biólogos identifican 4 grandes fuerzas evolutivas. Es decir, las fuerzas que hacen que una determinada raza o especie o lo que sea cambie, se llama una fuerza evolutiva. Y estas fuerzas son la deriva de genes, el flujo de genes, las mutaciones y la selección natural. Y después está también la selección sexual. Son 5 en gen, pero estas son las más importantes. Bien, esto está todo en el texto, pero vamos a ver lo que es la deriva de genes. Básicamente, la deriva de genes es que se refiere a que algunos individuos de cada generación pueden simplemente por azar dejar unos pocos descendientes más y genes que otros individuos. Los genes de la siguiente generación serán los genes de los individuos afortunados, no necesariamente los más sanos ni los mejores. Eso es, en pocas palabras, la deriva genética y tiene lugar en todas las poblaciones. Los caprichos del azar son inevitables. Es decir, imaginaros que de repente hay una pequeña mutación en una raza, por ejemplo, de caballos o de cerdos o lo que sea. Y entonces empiezan a hacerse más frecuentes, empiezan a hacer más caballos de ese tipo, por lo que sea. Si el medio ambiente en el que viven les es propicio, lógicamente seguirán. Es decir, si los caballos son fuertes, si corren más, etcétera, etcétera, los hombres los cuidarán para que sigan más. Pero en la naturaleza, no son los hombres, sino que es la naturaleza lo que hace que un tipo de un ser pues triunfa más sobre otro. Que en este caso la deriva de genes se refiere al factor azar. Puede haber otras fuerzas evolutivas, pero este se refiere a lo que es por azar un gen cambia, ¿vale? Y entonces los hijos empiezan a ser diferentes, un poco diferentes, no mucho, un poco. La deriva genética afecta a la constitución genética de la población, pero al contrario que la selección natural, lo hace mediante un proceso totalmente aleatorio. Es decir, es algo que ocurre, sin más. Por tanto, aunque la deriva genética es un mecanismo de la evolución, no tiene efecto de producir adaptaciones. Adaptación es otra cosa. La deriva se refiere solo a un cambio aleatorio genético, que puede ser bueno o puede ser malo, en el medio ambiente en el que se desenvuelve. Manifiesta más un gen, pero por azar, no porque sea mejor o peor, sino porque simplemente se reproduce más por lo que sea. Pero eso no porque haya habido una mutación. Exacto. Determinado gen de repente aparece más en la mutación. Pero que es una cosa aleatoria, que no es que se debe a un fenómeno de no sé qué, no, simplemente es porque sí aparece, ¿vale? El flujo, también llamado migración, es cualquier desplazamiento de genes desde una población a otra. El flujo genético incluye multitud de tipos de sucesos diferentes como el polen que es transportado por el aire hasta un nuevo destino, o las personas se trasladan a otro país, a otra ciudad. Imaginaros con las colonizaciones, imaginaos la gente cuando no, pero en este caso ya es desplazamiento. Imaginaos, por ejemplo, los pinzones de las Galápagos que venían del continente, después van a las Galápagos y allí evolucionan, pero eran pinzones. O la gente que iba a las islas en el Pacífico, iban colonizando de una isla a otra, salieron de Asia normalmente, y después van hasta donde les llegaban las barquitas, y allí en una isla pues, se ponían, empezaban a pescar y allí, pues nada. Después, si viene otro grupo de gente y se mezcla con ellos, es el flujo de genes. Mirad, estos son los escarabajos del otro día. Si unos genes son transportados hasta una población donde estos genes no existían, previamente el flujo genético puede ser una fuente muy importante de variabilidad. Imaginaos, pues, los escarabajos marrones van a un sitio donde solo hay escarabajos verdes. Pues nada, eso es flujo de genes. El flujo de genes es siempre el resultado de la emigración y la consiguiente hibridación.
pero no todas las emigraciones dan como resultado el flujo de genes. Por ejemplo, cuando hay emigración con un hábitat que previamente estaba deshabitado. Si allí no había ninguna otra población, ya tú vas allí y te plantas tus genes y ya. ¿Vale? ¿Qué es una mutación? Esto. ¿Veis? Esto es una cadena de ADN que está abierta. Y ahí están citosina, adenina, tirosina. Esto es la secuencia. La secuencia, cuando cambia una base, esto es una mutación. Por adición o por supresión. Claro. Eso es que cambia la información que va a transmitir. ¿Y qué hace cambiar? Por ejemplo, una radiación. Un aparato de rayos X puede, con mucha frecuencia, una radiación nuclear, incluso la luz solar. O sea, sí, pero no obstante, en la duplicación celular estadísticamente está determinado un error en la copia. Sí, ¿no? Es decir, no sé si son cada 20.000 duplicaciones o algo así, ¿no? Es decir, independientemente de las radiaciones, porque según alguna vez oí, todos los mecanismos artificiales de producir mutación son todos negativos. Mientras que en este caso la mutación no tiene por qué ser negativa, puede serlo o no, es simplemente un cambio. Es simplemente, la mutación es que simplemente cambia la secuencia que tenía antes, ese ADN. O sea, el ADN que está en el sitio donde va a ponerse en el locus y salir el pelo negro, el pelo blanco, lo que sea. Cuando cambia la secuencia de las bases, eso se llama mutación. Pero si cambia la secuencia, aquí en adición, ¿qué quiere decir? Que se introduce algo... Que se duplica, pero cambia ya. Que se duplica. Que se duplica porque no sabe por qué, pero se duplica. Y esta también. Esta se suprime. Simplemente que hay un error en la copia. Sí. Simplemente que hay un error en la copia. Bueno, que se altera, digamos. Si tú tienes una secuencia y de repente la copia ya no es la misma, pues ya está. Ha mutado. ¿Vale? Eso se llama la mutación. Y después está la tercera gran fuerza del cambio, que es la selección natural. La cuarta, perdón. La primera es el flujo de genes, la deriva de genes, la mutación y la selección natural. La cuarta gran fuerza del cambio. La selección natural es la necesidad. Claro. La gran idea de Darwin de la evolución por selección natural es relativamente sencilla, pero a menudo se entiende mal. Para averiguar cómo funciona, imaginaos lo de los escarabajos. ¿Vale? Hay diversidad de caracteres. Por ejemplo, algunos escarabajos son verdes y otros son marrones. ¿Vale? Hay reproducción diferencial. Debido a que el ambiente no puede sustentar un crecimiento poblacional ilimitado, no todos los individuos consiguen reproducirse en todo su potencial. En este ejemplo, los pájaros tienden a comerse los escarabajos verdes, que logran sobrevivir y reproducirse con menos frecuencia que los marrones. Si los pájaros solo se comen los verdes, los marrones se proliferan más. Hay herencia. Los escarabajos marrones supervivientes tienen bebés escarabajo marrón, debido a que este carácter tiene una base genética. O sea, como quedan más escarabajos marrones, pues tienen más bebés. Triunfan más los escarabajos. Y el resultado final, el carácter más ventajoso, el color marrón, que permite al escarabajo tener más descendientes, se vuelve más frecuente en la población. Si este proceso continúa, finalmente todos los individuos serán marrones y los verdes desaparecerán. Pero si no hay ningún pájaro que se los coma, al final se van a morir todos porque no cabe. Claro, pero los recursos tienen que limitar la población en general. Pero si hay un factor que hace que los verdes o los marrones se reproduzcan con mayor frecuencia y mayor intensidad, pues lógicamente esos al final acaban
hacemos con todo. Es decir, que finalmente sobreviven los que están mejor adaptados al ambiente. Muy bien, sí. Vale. Lucha por la supervivencia. La información contenida en los cistrones es la cantidad de gen que produce una proteína, ¿no? Es una parte muy pequeña. Los cistrones no basta para producir un nuevo organismo. Claro, solo una pequeña parte. Para ello los genes necesitan espacio, energía y sustancias químicas. Estos ingredientes vitales deben obtenerse del medio ambiente de acuerdo con las instrucciones contenidas en los genes. ¿Vale? La eficacia biológica está asociada a muchas clases diferentes de factores. Ahora veis este nuevo concepto, eficacia biológica. Puede estar relacionada con la capacidad del organismo para resistir las enfermedades, conquistar o defender espacios con más seguridad y obtener energía en cantidades mayores o más seguras, así como una mayor eficiencia y seguridad en algún aspecto del propio proceso reproductor. Es decir, la especie que está mejor adaptada al medio en que se está, pues esa es la que triunfa. Es la que tiene mayor eficacia biológica. Se llama eficacia. El triunfo de una especie se llama eficacia biológica. Los biólogos utilizan la expresión eficacia biológica o aptitud para describir la capacidad de un genotipo determinado para dejar descendientes en la siguiente generación en relación con la capacidad de otros genotipos de hacerlo. Es decir, el genotipo hemos visto que es toda la información de una especie. ¿No? Toda. La que se manifiesta y la que no. Entonces, si es genotipo está bien adaptado al medio en el que vive, pues ese triunfará y tendrá mayor eficacia biológica. Darwin describió la evolución como el resultado de la lenta acumulación de pequeños cambios adaptativos. La mayoría de los biólogos no hay dificultad alguna en aceptar la posibilidad de acontecimientos de especiación tanto graduales como repentinos, originándose la mayoría de las especies en periodos intermedios de tiempo, cientos de miles de años. Es un periodo intermedio. La cuestión más importante sobre la evolución de las especies no es el ritmo al que sucede, sino que sucede debido a las 4 importantes fuerzas naturales de la evolución, y no como resultado de la intervención divina, tal y como creían los científicos anteriores a Darwin. Esa es la gran aportación de Darwin, que por fin él define ya que la evolución de las especies es la fuerza que hace que las especies que no nacen porque Dios nos ha puesto aquí en la cuenta, se lo dan los americanos. ¿Me permitís sí. sobre lo que estabas diciendo? Sí. ¿Por qué odiaron tanto a Darwin? Porque la teoría de la evolución, sí. con Lamarck y todo sí. eso, ya existía antes de él, y no odiaron tanto a Lamarck. Es que con lo de la selección natural, lo único que dijo Darwin es que ya no hacía falta recurrir a una intervención divina para explicarlo. Sí. Tampoco dijo que no existiese ni nada, simplemente que ya no hacía falta recurrir. Y bueno, había sentido en los pelos. Pero en Estados Unidos se sigue enseñando en las escuelas. No solo en las escuelas, en las universidades. En las universidades que Darwin estaba equivocado. En algunas universidades. En algunas. Muy Esto es un capítulo, sino lo que se llama el creacionismo científico. Que no es científico, pero ellos lo denominan científico. Sí. Pero porque tienen mucha pasta y mucho honor. Pero bueno, no es alternativa aceptable al evolucionismo, como hemos visto, o es incontrastable o se haya contradicho por la evidencia disponible, por supuesto, y por el contrario, el evolucionismo ha sido rigurosamente contrastado y resulta compatible con los datos científicos que tenemos ahora. Entonces, resumiendo todo el capítulo, la evolución orgánica es una consecuencia de la interacción de procesos reproductores y evolutivos. Los procesos reproductores dependen de la replicación de la información genética codificada en las moléculas de ADN de los cromosomas. En los organismos dotados de reproducción sexual, cromosomas y genes se mezclan aleatoriamente conforme a las leyes de distribución independiente y de segregación, que es lo que hemos visto con la meiosis y con la mitosis. El conjunto real de los genes en los cromosomas constituye su genotipo. Toda la información que está en los genes es el genotipo,
y el fenotipo o manifestación externa es consecuencia de la supresión de los alelos recesivos que no se manifiestan y la interacción con el medio ambiente. La evolución biológica se inicia con cambios en la frecuencia de genes hallados en determinada población, por eso, y 5 fuerzas explican los cambios de la frecuencia genética: la deriva de genes, la migración, la mutación, la selección natural y la selección sexual. La selección sexual simplemente está también en el capítulo, dice que las especies que hacen mejor el cortejo sexual al final triunfan más que las que no lo hacen. Es decir, que el cortejo sexual, sí. Es decir, que la gente que se enrolla bien, pues entonces triunfa. O sea, las especies, hay especies de aves y tal que desarrollan un ritual impresionante. Y no digamos especies humanas, vamos. La selección natural es la más poderosa y explica la adaptabilidad. La gradación filética y el equilibrio interrumpido son puntos de vista alternativos al ritmo de la especiación. Esto lo hemos visto, lo que pasa es que con otras palabras, ambos se adaptan al punto de vista determinado de que la formación de las especies es el resultado de procesos naturales y no de la intervención divina, y nada más, ya está.